Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Hoy vamos a ver uno de los temas más importantes de la materia, ¿sí? Que va a formar parte de la mayor parte de la evaluación del parcial, del segundo parcial, ¿sí? En realidad este tema junto a series de potencias. Bien, ¿qué necesitan, digamos, qué son las series, ¿no? Porque cuando uno ve esta notación, ¿sí? Recuerdan en álgebra la famosa notación sigma, ¿sí? La sumatoria. Uno asociaba el símbolo, que era esta especie de E, ¿sí? Que en realidad no es otra cosa que una letra epsilon mayúscula, ¿está bien? Lo que hacía uno era como asociar este símbolo, ¿sí? A una sumatoria, ¿sí? Es decir, a tomar una cierta estructura, ¿sí? Que dependía de un índice y así poner este símbolo y dar el valor inicial del índice y el valor final. Pero claro, acá el valor inicial podemos ver es 1, por ejemplo, pero termina en infinito, ¿sí? Y eso de termina en infinito puede sonar medio extraño, ¿sí? Pero fíjense que ahora lo que estaría pasando es que ustedes ya no tienen una sumatoria, ¿no? Esto no es una sumatoria de las que ustedes ven en álgebra. En realidad esto sería como una especie de sumatoria, pero donde el límite superior, ¿se acuerdan que por lo general usaban la letra n? ¿Sí? Ese n tiende a infinito. ¿Está bien? O sea que una serie infinita como tal es una suma de términos, ¿sí? Ni más ni menos, pero esta suma se caracteriza por ser infinita, ¿sí? Por ejemplo, ustedes cuando veían las sumatorias en álgebra, esa sumatoria empezaba, por ejemplo, en 1 y terminaba en n. Y n, bueno, era un número natural particular, pero tenía un punto final esa sumatoria. En cambio, estas no, ¿sí? Entonces, el tema está en cómo uno se puede preguntar, cómo uno puede saber si, por ejemplo, sumar infinitos términos me puede dar por ahí algún valor particular, ¿no? O sea, cabría preguntarse, si yo agarro una serie, o sea, si yo tengo, por ejemplo, el término general de una sucesión, ¿sí? Que este sería el a sub n, ¿está bien? Y yo le doy valores a n naturales empezando de 1 y no le pongo fin a otorgarle esos valores. O sea, empiezo en 1, 2, 3, 4, 5 y sigo hasta infinito. La pregunta que uno se haría es, si yo hago esa suma, ¿podría darme un número? O sea, ¿tendría sentido pensar que sumar términos infinitamente me podría dar un número? Y aunque eso pueda sonar extraño, la respuesta es sí. Hay algunas series que son las series convergentes, las cuales tienen básicamente, digamos, sumar esos infinitos términos da un número, y luego están las series que son divergentes, que son las que ustedes suman los términos hasta el infinito y se dan cuenta de que digamos, esa suma de términos no concluye nunca en un número particular. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá, en este recorte, recuerden del libro Larson, que se los recomiendo, o el Stewart, que prácticamente son el mismo libro, van a ver que ahora esta serie infinita, ¿sí? Tiene algo que les puede llegar a sonar bastante extraño también, que es esto de la famosa sucesión de sumas parciales, ¿sí? Es muy importante que no confundan una serie con una sucesión. O sea, en una serie infinita nosotros usamos el término general de una sucesión, pero la diferencia está en que los términos se suman. En una sucesión, ¿sí? Ustedes lo que hacen es dar valores aislados. Por eso se llama sucesión. O sea, ustedes dan digamos, cuando ustedes calculan, por ejemplo, el a sub 10, ¿qué calculan ustedes? Un término, un número. Cuando ustedes calculan el a sub 500, están calculando un número, ¿sí? Pero entre sí, entre esos números, ustedes no aplican ninguna operación. Simplemente los enumeran a 1, a 2, a 3, a 4, etc. ¿Sí? En cambio, en una serie, ustedes lo que hacen es sumar esos números. ¿Sí? Los van a estar sumando uno por uno. Entonces, fíjense que, por ejemplo, ¿qué sería S1? Y bueno, S1 sería básicamente solamente sumar el primer término, el A1. ¿Qué sería S2? Bueno, sería básicamente sumar el primer término más el segundo. ¿Sí? Fíjense que no es lo mismo decir A2 es igual a A1 más algo más que decir, por ejemplo, S2 es A1 más A2. ¿Está bien? ¿Y qué sería S3? Y bueno, sería básicamente A1 más A2 más A3. Lo que estamos haciendo es como hacer esta suma, ¿sí? Pero donde n empieza en 1, luego se hace 2, luego se hace 3, y al hacer esa suma yo voy sumando los diferentes términos anteriores. Ahora,
¿qué sería la suma, la famosa, digamos, lo que sería la suma parcial enésima? S sub n. Bueno, básicamente sería sumar un número finito de términos hasta un cierto a sub n. ¿Está bien? Entonces, ¿recuerdan que yo les hablé esto de la convergencia? Bueno, cuando una serie infinita se dice que converge. Bueno, una serie converge si ustedes al tener la enésima suma parcial le toman el límite de n tendiendo a infinito y eso les da un número. Es decir, si ustedes hacen el límite n tendiendo a infinito de esto de acá y eso les da 4, por ejemplo, eso quiere decir que su serie efectivamente, ¿sí?, esta serie de acá, efectivamente va a converger, ¿sí? Y el valor al cual convergería esa suma de infinita de términos es a ese valor que les dio el límite de la enésima suma parcial. Está bien, que es básicamente lo que tendríamos acá. Por ejemplo, si ustedes calcularon la enésima suma parcial, le tomaron el límite de n tendiendo a infinito y les dio 2, eso quiere decir que si ustedes hipotéticamente sumaran infinitamente todos esos términos, eso les estaría dando 2. ¿Está bien? Y bueno, por otro lado, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, calculaban el límite de n tendiendo a infinito de esto acá y ese límite, está bien, les daba que no existía? Entonces, la serie diverge. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo que está extraído de la práctica. ¿Sí? Fíjense, tenemos la sumatoria de 1 a infinito de 1 sobre 2 a la n. ¿Está bien? Entonces, acá lo que ustedes van a notar es que, claro, ¿yo qué estoy haciendo acá? Estoy tratando de calcular los diferentes términos de esa suma parcial. Por ejemplo, calculé el S1, que me da un medio. Literalmente reemplazo acá con n igual a 1. Después el S2 básicamente sería hacer el A1 más el A2, o sea, lo que sería 1 sobre 2 a la 1 más 1 sobre 2 al cuadrado, lo cual me da 3 cuartos. Y el S3 sería hacer A1 más A2 más A3. O sea, 1 sobre 2 más 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 2 al cubo. Y todo eso me estaría dando 7 octavos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Lo que nosotros quisiéramos saber es cómo va a ser esa suma en esa enésima suma parcial. ¿Qué estructura va a tener? Y para eso ustedes tienen que tratar de ver qué patrón hay entre los diferentes términos de de la suma de esos distintos términos. ¿Está bien? Fíjense que parecería ser que los numeradores, fíjense, 1, 3 y 7, básicamente serían como un 2 a la n menos 1. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, el S1, ¿qué debería ser? Debería ser un 2 a la 1 menos 1, ¿no? 2 a la 1 es 2, menos 1, 1. Ahora, fíjense este numerador. 2, este debería ser 2 al cuadrado menos 1. O sea, 4 menos 1, 3. Perfecto. S3, ¿qué debería ser? Y bueno, sería 2 al cubo menos 1. 2 al cubo da 8, menos 1, 7. Y claro, y uno se pregunta, ¿y en el denominador qué habría? Bueno, en el denominador lo que nosotros tendríamos sería otra cosa que 2 a la n. Entonces, fíjense que más o menos, a ojo, encontramos que la enésima suma parcial va a ser básicamente 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n. ¿Por qué? Porque cada término, S1, S2, S3, S4, S5, etc., va a obedecer esta estructura. Es más, si ustedes quieren, pueden reemplazar con n igual a 1 y van a ver que les da un medio. Pueden reemplazar con n igual a 2 y ven que les da 3 cuartos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Obviamente, esto que yo les mostré acá, que parecería ser relativamente fácil, no lo es. Al principio cuesta mucho encontrar este patrón para encontrar la enésima suma parcial. ¿Sí? Y luego, para ver la convergencia de esta serie, lo que hacemos es, bueno, tomarle el límite n tendiendo a infinito. Si ese límite existe, entonces la serie convergería a ese valor s. ¿Está bien? Y bueno, en todo caso, si ese límite no existe, la serie directamente divergería. Entonces, tomamos el límite de n tendiendo a infinito. Fíjense que lo que podemos hacer es distribuir el 2 a la n del denominador con el numerador, ¿sí? Quedándonos esto de acá. Y luego tomando el límite de n tendiendo a infinito, ¿sí? Fíjense que cuando n tiende a infinito, todo esto que ustedes tienen acá tendería a 0. O sea que el límite nos daría 1. Por lo tanto, la serie converge y converge particularmente a 1. ¿Sí? Pero claro,
Esto que nosotros acabamos de hacer no es tan fácil siempre. O sea, las series no suelen tener por ahí un término general tan accesible en muchos casos. A veces encontrar la enésima suma parcial puede llegar a ser inviable, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos en esas situaciones? Bueno, en las situaciones en las que ustedes necesitan conocer si una serie infinita converge o no, vamos a ver que hay criterios para comprobar si una serie diverge o no, ¿sí? Y va a haber también tipos especiales de series cuyos comportamientos pueden ser conocidos, como por ejemplo la serie telescópica, ¿sí? Vamos a ver la serie telescópica en este video y la serie geométrica, que son dos tipos especiales de series su comportamiento en convergencia es conocido bajo ciertas condiciones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es esto de la serie telescópica? Bueno, básicamente una serie telescópica es una serie en la que los términos entre algunos de ellos se van anulando entre sí. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, por ejemplo, imagínense una serie que a medida que ustedes les van desarrollando los términos, les van dando este tipo de valores, ¿sí? B1 menos B2, B2 menos B3. En este caso acá está agrupado entre paréntesis a propósito, pero imagínense que ustedes les van calculando los términos e identifican que entre cada término, al parecer, aparece el término anterior restado y en el término siguiente aparece ese mismo término sumado. O sea, lo que ustedes podrían venir y decir acá es, ¿y por qué no hacen esto? Este se va con este, después el B3 se va con el otro B3, el B4 se va con el B4, y así irían haciendo sucesivamente. Esta estructura es específica de la serie telescópica, ¿sí? O sea, no todas las series tienen esta particularidad. Entonces, si se topan con una serie que cuando ustedes le desarrollan algunos términos, van notando esto de que ciertos términos entre sí se van anulando, ¿sí? Van a estar ante una serie telescópica. ¿Y cuál es la ventaja de identificar a la serie telescópica? Bueno, porque su suma enésima parcial está perfectamente determinada. Es el primer término de la serie menos el término que ocupa el lugar n más 1. O sea, si ustedes buscan, por ejemplo, S40, S40 va a ser B1 menos B41, el B sub 41, ¿sí? Y eso es un golazo, porque ustedes acaban de encontrar una estructura genérica para cualquier serie telescópica. No tienen que estar haciendo eso que íbamos antes de estar buscándole el patrón a los términos para encontrar la expresión general de la suma enésima parcial, ¿sí? Entonces fíjense que es un golazo. Y no solo eso, sino que además, si la serie converge, ¿sí? Vamos a poder además saber a qué valor converge. Simplemente viendo que la suma de una serie telescópica es, o sea, el valor al cual tendería si yo me pongo a sumar los infinitos términos, sería B1 menos, o sea, B1 sería el primer término de la serie, menos el límite de n tendiendo a infinito de el término B sub n más 1. Cuidado, no confundir el B sub n más 1 con el S sub n más 1. ¿Sí? B sub n más 1 sería básicamente el término general de la serie, pero tomándolo en n más 1, no solamente en n. ¿Sí? O sea, ustedes para el B sub n más 1 no tienen que ponerse a encontrar el patrón. Eso era para la suma enésima parcial. ¿Sí? Y un ejemplo de una serie telescópica es esta, fíjense esta estructura. Mírenla muy bien. Fíjense, es 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. O sea, si ustedes le fueran dando valores a n, haciendo básicamente lo que estarían viendo por acá, lo que ustedes verían es que cuando escriben el término n igual a 1, el término n igual a 2 tiene parte de ese término n igual a 1. Fíjense que sería el 1 medio. Después, el 1/3 aparece en el otro término. Entonces, si ustedes van viendo, lo que va a ir pasando es que todos los términos, o bueno, no todos, pero todos los términos intermedios se van a empezar a anular entre sí y van a sobrevivir el primero, ¿sí? Que en este caso es un 1, y el b sub n más 1, que en este caso el b sub n más 1, ¿qué sería? Y bueno, literalmente sería que ustedes vengan acá, ¿esto qué sería acá? Este sería el término general, esto sería lo que nosotros llamamos el b sub n. Entonces, ¿quién sería el b sub n más 1? Y bueno, el b sub n más 1 sería 1 sobre n más 1 menos 1 sobre n más 2. Si ustedes hacen, digamos, si trabajan con esa expresión, van a llegar a que el b sub n más 1 se puede reescribir como 1 sobre n más 1. ¿Está bien?
O sea, para comprobar esto, lo que ustedes tendrían que hacer es básicamente ver que 1 sobre n más 1 menos 1 sobre n más 2 les da ese 1 sobre n más 1. ¿Sí? Fíjense que lo podemos hacer. ¿Se acuerdan que acá lo que se hace es un denominador común? ¿Sí? En ese caso nos quedaría n más 1 por n más 2. ¿Sí? Entonces hacemos la división. Entonces hacemos n más 1 por n más 2 por e dividido de n más 1. Me va a dar n más 2. ¿Está bien? Menos n más 1 por n más 2 dividido n más 2. O sea que nos queda un n más 1, pero ojo con los signos. O sea, acá nos estaría quedando como con un menos adelante. Entonces, cuando hacen esa cuenta, fíjense que los n se van. En el numerador les estaría quedando, o sea, n con menos n se va y nos quedaría 2 menos 1, lo que sería 1 sobre esto que tenemos acá. Y claro, uno dice, pero pará, ahí no te dio, no nos quedó ese 1 sobre n más 1 que dice ahí. Bueno, pero lo importante no es eso. Lo importante es que cuando ustedes tomen el límite n tendiendo a infinito, esto va a tender a 0, al igual que esto va a tender a 0. Es decir, ustedes a esta expresión la pueden trabajar un cachito para llegar a algo parecido a eso de ahí. ¿Está bien? El tema es que no interesa exactamente el término ese. Lo que pasa es que ahí quedó particularmente más compacto, 1 sobre n más 1. ¿Sí? Pero la idea sería que ustedes comprueben que cuando ustedes están escribiendo un término, ¿sí?, lo que ustedes llaman como b sub n, en este caso puede ser esto de acá, pero recuerden, si ustedes vieron que era una serie telescópica, ¿cómo era la estructura de una serie telescópica siempre? Era la suma de 1 a infinito, ¿está bien? ¿De quién? De b sub n menos b sub n más 1. Por lo tanto, en realidad, no, ahí está. En realidad, lo que nosotros llamaríamos como el b sub n, en realidad es el 1 sobre n solamente. ¿Sí? Fíjense que ahí yo estaba escribiéndolo mal, porque me olvidé la forma general del término general de una telescópica. ¿Sí? Vamos a corregir eso. Es decir, cuando ustedes tienen una serie telescópica, la forma de identificar su término general, en este caso va a ser como b sub n, y fíjense que esto que tienen acá sería el b sub n más 1. Entonces fíjense que el b sub n más 1 es 1 sobre n más 1, y ahí sí nos cuadraría perfecto con la estructura. ¿Sí? Disculpen por ese error de ahí. Entonces, en una telescópica ustedes tienen la suma de 1 a infinito del b sub n menos el b sub n más 1. Entonces, cuando tienen ya la suma enésima parcial, ahora le toman el límite de n tendiendo a infinito y van a ver que ese límite les da 1. ¿Sí? O sea que la serie telescópica efectivamente converge y lo hace a 1. Ahora, vamos a hablar de la serie geométrica. Que la serie geométrica les tiene que sonar de algo, ¿no? ¿Se acuerdan que en álgebra ustedes veían algo que se llamaba la sucesión geométrica? Bueno, hace un rato hablamos de que nosotros teníamos que era una serie. Bueno, era una suma, ¿sí?, infinita de términos, donde el término general de esa expresión se condecía con el término general de una sucesión. ¿Está bien? Entonces, si ustedes ven bien esta estructura, es como si fuera esta serie infinita, básicamente sería como agarrar al término general de una sucesión geométrica y hacerle el límite de n tendiendo a infinito. ¿Sí? Entonces, esta serie geométrica, ¿se acuerdan que aparecía el concepto de la razón de la serie geométrica? Que es este número que queda siempre elevado a n. ¿Está bien? Y este a que tenemos acá es una constante, ¿sí? No nula claramente. Entonces, ¿cuál es lo bueno de identificar que una serie es geométrica? Bueno, que ustedes ya saben cuándo converge y diverge. Fíjense, una serie diverge si el valor absoluto del r es mayor o igual a 1. Y por lo tanto va a converger si el valor absoluto de r, es decir, este número que está elevado a la n, está entre 0 y 1. ¿Sí? Y no solo eso, sino que además, si ustedes saben que converge, su suma es esa constante llamada a sobre 1 menos la razón. ¿Está bien? O sea, es un golazo identificar una serie geométrica. Fíjense que acá tenemos un ejemplo. Imagínense que les preguntan si esta serie converge. Fíjense que es 7, el término general es 7 sobre 3 a la i. Entonces hacemos la suma, fíjense, de 0 a infinito. Y acá a propósito, este 7 lo separé un cachito. Fíjense cómo reescribí acá. ¿Está bien?
Entonces, fíjense que ese 7 jugaría el rol de la constante esta que llamamos A, que está multiplicando a la razón. ¿Y quién sería la razón? Y bueno, 1 sobre 3 a la i es exactamente lo mismo que 1/3 a la i, porque 1 a la i da 1, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que sería para nosotros la razón es ese 1/3. Claro, uno dice, pero ahí no dice n, dice, o sea, ese 1/3 no está elevado a la n, está elevado a la i. Bueno, pero i es el índice que yo elegí para esta serie. Está bien, recuerden que ese índice puede ser una i, una j, una n, una k, una l. Está bien, no siempre es una n necesariamente. Entonces, fíjense que esto es una serie geométrica. ¿Por qué? Porque tiene la estructura de tener una constante por un número llamado razón elevado a la i, que es el índice de la serie. Entonces, fíjense que como r es 1/3 y 1/3 está entre 0 y 1, entonces esta serie geométrica converge. ¿Sí? Fíjense qué fácil. Y no solo eso, sino que además sabemos cuánto vale su suma. Fíjense que su suma era la constante esta llamada a, ¿sí? Que es un 7, sobre 1 menos r. O sea, básicamente sería lo mismo que decir, sería lo mismo que tener básicamente 7, ahí está, 7 sobre 1 menos 1/3. Básicamente eso da 7 sobre 2/3, o lo que es lo mismo, 21 medios. O sea, solamente con identificar la estructura, ¿está bien? Identificar la estructura de una serie geométrica, ya pueden saber su convergencia o divergencia en base al valor de la razón. ¿Está bien? Bien, ahora, propiedades de las series. Nada del otro mundo, ¿sí? Nada del otro mundo. Imagínense que ustedes tienen dos series convergentes que cada una converge a un valor. Por ejemplo, la serie de a sub n converge a A y la serie de b sub n converge a B. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo la serie de a sub n pero por una constante? Y bueno, como la suma de la serie de a sub n era a, me va a quedar c por a. ¿Y qué pasa si yo tengo la serie de a sub n más b sub n y yo sé que a sub n y b sub n, sus series con esos términos generales, convergen? Perfecto, la serie esta va a converger a la suma entre a y b. Y lo mismo para la resta, ¿sí? Esto es muy parecido a lo que pasaba con sucesiones. ¿Está bien? Ahora, todo esto, como les mencionaba, tiene como un trasfondo de, listo, por ahora yo sé que para ver la convergencia o calculo la suma enésima parcial y le tomo el límite de n tendiendo a infinito, o veo si es una serie telescópica o si es una serie geométrica. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si la serie tiene un término general que es difícil? O sea, si la serie es complejo encontrarle la suma enésima parcial y tampoco es una geométrica ni una telescópica. Bueno, en ese caso hay algo que se llama el criterio, o mejor dicho, la condición necesaria de convergencia. Una serie convergente necesariamente tiene el límite de n tendiendo a infinito de su término general igual a 0. Recuerden, no es lo mismo a sub n que s sub n, ¿sí? A sub n es el término n, sería el término general evaluado en n, ¿sí? Mientras que s sub n es la suma enésima parcial, ¿sí? Recuerden que el s sub n era a1 más a2 más a3 más a4 hasta a sub n. ¿También? No se confundan con eso, o sea, recuerden que si ustedes tienen una serie y le agarran el término general a sub n y le toman el límite n tendido a infinito, eso no es el s sub n, ¿sí? Ustedes no le están tomando el límite al s sub n ahí, le están tomando el límite al a sub n, que es el término general de la serie. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes hacen esta cuentita de acá, ¿sí? Fíjense que, como les mencionaba, algo que se llama la condición necesaria de convergencia es que una serie que converge tiene su límite de término general igualado a 0. Es decir, si ustedes les dicen, mira, esta serie converge, entonces ustedes ya saben que el límite de n tendiendo a infinito de su término general es igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y qué pasa si el límite de n tendiendo a infinito de una serie que yo no sé si converge, me da 0? ¿Eso quiere decir que la serie converge? No. Recuerden, esto se llama condición necesaria de convergencia. La lógica es P entonces Q. Si ustedes tienen una serie convergente, el límite de n tendiendo a infinito de su término general es 0. Ahora, si ustedes tienen una serie que ustedes no conocen su convergencia, ¿sí? Entonces si el límite del término general les dio 0, eso podría llegar a darse tanto para una serie convergente como para
una divergente. ¿Se entiende? Ojo con esa distinción. O sea, esto se llama condición necesaria, ¿sí? O en otras palabras, ¿no sería más útil decir que en vez de decir que una serie convergente tiene su límite del término general igualado a 0, la pregunta sería, ¿y qué pasa si el límite de n tendiendo a infinito del término general no da 0? En ese caso, la serie diverge. Y eso van a usar más en la práctica. Ese resultado va a ser más usado. Es decir, ustedes tienen una serie. No saben claramente si converge o diverge. Y por X motivo ustedes miran el término general y ven algo así, supónganse. N al cuadrado más 4 sobre N al cuadrado más 1. Supónganse que este sería el término general de una serie infinita. Si ustedes ven bien, cuando calculen el límite n tendido a infinito de eso, les va a dar 1. Quiere decir que una serie infinita con ese término general, este sería el a sub n que yo les digo, divergería, porque no cumple la condición necesaria. ¿Está bien? Es decir, si ustedes tienen una serie, le calculan el límite n tendido a infinito al término general y les da cualquier otra cosa que no sea 0, la serie diverge automáticamente por condición necesaria de convergencia. ¿Sí? Fíjense que ese resultado es buenísimo, porque les ahorra mucho tiempo. ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, esta está en la práctica, en el punto 8 inciso C. Fíjense la estructura del término general. Es muy parecida al que yo les describí recién. Fíjense, vamos a ver si se cumple esa condición necesaria de convergencia. ¿Y cómo me pregunto eso? Porque probablemente ustedes digan, ¿y cómo sabes vos que justo a esa hay que agarrarle y verle la condición necesaria de convergencia? Bueno, porque es una muy buena primer práctica. Siempre que se tomen con una serie, vean si el límite n tendido a infinito del término general es 0. Claramente, uno dice, ¿y si me da 0, qué hago? Bueno, si te da 0, evidentemente vas a tener que tratar de utilizar algún otro criterio, ¿sí? Para ver si la serie converge o no. Está bien, pero si ustedes observan una serie con un término general como este, cuyo límite cuando n tiende a infinito, fíjense que acá lo hicimos, ¿sí? Fíjense que acá lo que hicimos fue hacer un factor común n cuadrado en el denominador, ¿sí? Fíjense que este límite va a dar 1. O sea que el límite del término general no da 0. Por lo tanto, la serie diverge, porque no cumplió la condición necesaria de convergencia. Es bastante útil esta condición, ¿sí? Bien, ahora, vamos a hablar de los criterios de convergencia, ¿sí? Estos van a ser algunos de ellos, ¿sí? Vamos a ver el criterio de la integral y los criterios de comparación, que ustedes ya los conocen, ¿sí? Esos los vamos a simplemente mencionar. ¿Está bien? Pero el criterio de la integral es muy útil, pero a su vez es muy restrictivo. Es decir, fíjense que para poder usar el criterio de la integral, ustedes necesitan tener un término general, ¿sí? Que lo pueden escribir como si fuera una función de n. Recuerden que la diferencia entre a sub n y f de x es que a sub n es una sucesión donde n toma valores naturales. Y si ustedes me dicen f de x, x se suele asumir como un número real genérico. ¿Está bien? Obviamente importaría el dominio. Pero en este caso, fíjense que si ustedes tienen que esa f de n que se toma igual al término general de su serie, si esa función es positiva, continua y decreciente, para todo x mayor o igual a 1, ¿por qué les dice para todo x mayor o igual a 1? Porque la serie empieza en 1. ¿Sí? Si empezara en 2, para todo x sería mayor o igual a 2. ¿Está bien? Entonces, si ustedes ven una serie cuyo término general, ¿sí?, es muy parecido o tiene una estructura que ustedes dirían, che, si esto fuera una integral yo la sabría integrar. Ese es el secreto del criterio de la integral. Se usa cuando ustedes tienen una serie cuyo término general, si hubiese sido una integral, ustedes la sabrían hacer. Imagínense que les dan esta integral, fíjense, o sea, supónganse que tienen esta serie, disculpen. La serie desde n igual a 1 hasta infinito, y fíjense esta estructura, ¿eh? Les aparece, a ver, déjenme pensar una, podría ser, supónganse que tienen esta. Tienen x, bueno, x no, n, ¿no? ¿Sí? N al cuadrado por e a la n. ¿Sí? Fíjense que este término general, si esto fuera una función de x, ¿no les hace acordar a la f de x igual a x cuadrado por e a la x? Cuya integral se hacía por partes, porque se acuerdan que cuando tenían una potencia x por una exponencial, la integral esa tenía toda la pinta de ser realizada por método de integración por partes. Entonces, el criterio de la integral consiste en que
si ustedes logran comprobar que este término general, que es igual a esta función de n, ¿sí? Recuerden que la idea acá es interpretar a sub n, como les mencionaba, van a ser valores puntuales, pero f de n, lo que estamos haciendo al tomarlo como f de n es decir, bueno, imagínate que tenemos esa función que en principio tomaría todo, digamos, donde x sería cualquier número real, pero ahora lo igualamos a n, donde n es un natural general, ¿sí? Entonces, fíjense que para eso, la idea sería, si ustedes comprueban que esa función es positiva, continua y decreciente, entonces la serie infinita va a converger si la impropia de 1 más infinito de esa función converge, o al revés. Si la serie diverge, la impropia también diverge. En pocas palabras, ustedes lo que tienen que tratar de ver ahí es ver si se cumple justamente las condiciones del criterio de la integral y luego ver la convergencia o la divergencia de la serie a través de la convergencia o la divergencia de la integral. Obviamente esto es una integral impropia, pero que ustedes ya saben cómo se calculan. ¿Está bien? Entonces fíjense que si yo tuviera esta serie y yo sé que si esto, por ejemplo, fuera la integral de 1 más infinito de x al cuadrado por e a la x, yo sabría hacerla por definición y realizar luego el método de integración por partes para finalizarla, ¿sí? O sea que es súper útil. Y fíjense, por ejemplo, esta de acá. Este ejemplo que, bueno, no fue muy diferente al que les mencioné recién, pero este es un ejercicio que está en la práctica, ¿sí? Fíjense, tenemos la serie de 0 a infinito de n por e a la menos n. Entonces, yo lo primero que hice acá fue sacarle el primer término. Fíjense, si la serie empieza en 0, el término con n igual a 0 básicamente sería 0 por e a la menos 0. O sea, 0, ¿sí? Entonces, fíjense que básicamente la serie empezando de 0 es lo mismo que la serie empezando en 1, ¿sí? Eso me va a facilitar ahora a mí plantear el criterio de la integral. Ahora van a ver por qué. Bueno, ¿qué necesitábamos para usar el criterio de la integral? Necesitábamos que nuestra función sea positiva, continua y decreciente para todo x mayor o igual a 1. Entonces, fíjense, e a la menos x es una función continua y positiva para todos los reales, particularmente para los x mayores o iguales a 1. X es una función continua en todos los reales, por ser función polinómica, y es positiva para todo x mayor o igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra f de x, fíjense que acá escribe f de x, donde x es un número genérico, en este caso es una función continua y positiva para todo x mayor o igual a 1. ¿Está bien? Fíjense la diferencia. Yo acá estoy trabajando con x como un número real, ¿sí? En cambio, acá, esto, n por e a la menos n, toma valores naturales para n. 1, 2, 3. Pero claramente, si es continua y positiva para todos los números reales de 1 más infinito, lo va a hacer para los valores enteros, o sea, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Sí? Es importante esa aclaración. Entonces, ¿cómo vemos si es decreciente? Bueno, ¿se acuerdan que yo les mencioné en sucesiones que una forma de poder ver si un término general es decreciente o creciente es utilizar los conocimientos que ustedes poseen de derivación? ¿Se acuerdan que ustedes habían visto que si una función tenía que su derivada era negativa en un intervalo, entonces en ese intervalo la función decrecía? ¿Sí? Bueno, vamos a usar esa lógica. Si yo necesito ver que esta f de x es decreciente en el intervalo de 1 a más infinito, entonces lo que yo debería hacer es ver si su derivada es negativa en ese intervalo. Entonces lo que hago es derivar esta función. Recuerden, ¿por qué la puedo derivar? Porque es una función derivable en todos los reales, particularmente en los x mayores a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x es una función polinómica, es derivable en todos los reales, e a la menos x es una composición entre e a la x y menos x, que son funciones derivables en todos los reales. ¿Sí? Entonces, derivé la función, fíjense que derivé por regla, utilicé la regla del producto, y después hice factor común e a la menos x para llegar a esta expresión de acá. ¿Está bien? Fíjense que e a la menos x siempre es positivo. Eso es una característica de las funciones exponenciales, ¿sí? Ahora, 1 menos x, si x es mayor a 1, siempre es negativo. O sea que esto para x mayores a 1 es negativo siempre, y esto para cualquier x siempre es positivo. Más por menos, menos. Entonces, estamos comprobando que la derivada de nuestra función es negativa para todo x mayor a 1. ¿Sí? Por lo tanto,
por el criterio de crecimiento y crecimiento, que es este que les mencioné, que si les dice que si la derivada es negativa en un intervalo, ¿sí? Entonces f es decreciente en el intervalo en el que nosotros estamos trabajando. O sea, estamos comprobando que la función f de x igual a x por e a la menos x es positiva, continua y decreciente en el intervalo de 1 más infinito. Por lo tanto, por criterio de la integral, entonces, si nuestra impropia converge, va a converger la serie. Y por el contrario, si nuestra impropia diverge, la serie diverge, ¿sí? Entonces, calculan la integral impropia por definición, ¿sí? Fíjense que definimos el límite, está bien, de a tendiendo a infinito, entonces nuestro límite superior lo ponemos como a momentáneamente, y luego la integral la realizamos por partes, ¿sí? Recuerden usar la regla del IATE para hacerlo, ¿sí? Fíjense, hacemos u igual a x, de u sería de x, y el diferencial de b sería básicamente e a la menos x de x, ¿sí? Y para eso integramos para tener a b, que sería menos e a la menos x. Y bueno, ponemos u por b menos la integral de b de u. Cuidado que acá yo puse más, ¿por qué? Porque como b es menos e a la menos x, entonces, y acá formalmente debería quedar menos b por du, pero claro, como b tiene un menos adelante, por eso quedó como más. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá copié lo mismo, ¿sí? Y fíjense que lo que voy haciendo acá es básicamente aplicar la regla de Barrow, ¿sí? Apliqué la regla de Barrow para reescribir la primera parte de la integral, ¿sí? El u por b evaluado entre a y 1, y luego hacemos la integral de e a la menos x, que hace un rato la hicimos, era menos e a la menos x, que posteriormente por regla de Barrow voy a evaluar en a y en 1, ¿sí? Fíjense que toda esta parte la estoy pasando más rápido porque esto ustedes ya lo conocen. Luego nos queda este choclito, ¿sí? Fíjense que tenemos e a la menos 1 más e a la menos 1 me daría 2 veces e a la menos 1. ¿Está bien? Y después, menos a sobre e a la menos a, lo puedo reescribir como menos a sobre e a la a, ¿sí? ¿Se acuerdan que tiene una potencia negativa? Podemos invertir la expresión. Y la gracia está en que ustedes noten que cuando a tiende a infinito, esto tenderá a 0 y esto también. Recuerden explicar por qué, ¿sí? Particularmente esta de acá, menos a sobre a la tiende a 0 porque e a la a tiene mayor orden de magnitud que a, ¿sí? Por eso da 0. Y la otra es porque simplemente es una constante sobre algo que tiende a infinito. Por lo tanto, la impropia da 2 por e a la menos 1, ¿sí? Es decir, que la impropia converge. Y por criterio de la integral, la serie también. Ahora, ustedes dicen, ¿y qué hubiese pasado si hubiese divergido la impropia? No pasa nada, la serie diverge también, ¿sí? Fíjense que este problema que había cuando usaban el criterio de comparación, que uno por ahí queda como crucificado en ese sentido, porque dice, uy, si tengo que buscar una que converge para que converja la otra. Bueno, eso ya va a aparecer en el criterio de comparación, ¿sí? Pero en este caso el criterio de integral está bueno porque si por ahí es restrictivo por los requisitos que pide, pero si la impropia diverge o converge, si diverge o converge, a ustedes les viene bien porque les asegura la convergencia o la divergencia de la serie. ¿Está bien? Por eso es tan bueno. Y se los recomiendo, acuérdense, cuando ustedes vean que su término general de la serie, si ustedes lo tuvieran que integrar, sabrían cómo hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes notan que el término general es fácilmente integral con partes, con sustitución, con fracciones simples, etc. Y este resultado se los quiero dejar, que no lo vamos a usar todavía, pero es un resultado súper importante para acotar el error de una serie que idealmente se compruebe su convergencia con el criterio de la integral, ¿sí? Fíjense que es lo que dice lema 3. Si la función es monótona, ¿sí? Esta función f de n que estábamos usando, en el intervalo de a más infinito para alguna natural, y la serie converge, es decir, si ustedes tienen una función que es monótonamente creciente o monótonamente decreciente y esa serie ustedes saben que convergió, entonces el error está acotado de esta forma, ¿sí? Fíjense, ¿qué es el error? El error no es otra cosa, ¿sí? Acuérdense que la diferencia entre el valor exacto, S, la suma total, y la suma enésima parcial, que es como el valor aproximado a ese S original, a ese valor exacto. Entonces, fíjense que acá lo que les están mostrando es que el error está acotado superiormente por la integral de n a infinito de la función.
Es decir, que esto luego, si a ustedes le dicen, a ver, calculame, por ejemplo, supónganse que ustedes tienen de vuelta esta serie. Y les dicen, a ver, calculame la suma de esta serie con un error menor a 10 a la menos 3. Entonces, ustedes lo que vendrían a hacer sería venir acá y dicen, ah, listo, esto tiene que ser menor a 10 a la menos 3. Entonces, lo que yo tendría que hacer es el valor absoluto de la integral de n a infinito de esta función x por e a la menos x, que ustedes ya la hicieron, básicamente. ¿Está bien? Entonces, la diferencia es que ustedes de acá van a querer despejar n. Y n va a ser el valor que luego hay que evaluar en la suma parcial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen cuánto vale la suma parcial, o sea, si ustedes tienen el n para esa suma parcial, ustedes ya saben el valor aproximado con ese error específico de 10 a la menos 3. Acá yo les estoy marcando que esto lo van a usar en el ejercicio 14a. ¿Sí? Van a ver que esto, cuando veamos series alternantes, se parece mucho a lo que uno conoce como el criterio de Leibniz. ¿Sí? Que lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Y luego, para finalizar, tenemos el criterio de comparación. Es exactamente el mismo criterio de comparación que para integrales impropias. ¿Sí? Tenemos el criterio de comparación directa, que básicamente nos dice que si encontramos un término general que tenga una serie cuya serie infinita converja, entonces nos aseguramos la convergencia de la serie que nosotros teníamos. Ahora, si encontramos el término general de una serie que diverge, ¿sí? Pero ese término general es más chiquito que el que nosotros necesitábamos, o sea, de nuestro término general original, la serie diverge. ¿Sí? O sea, es exactamente el mismo criterio, pero con series. ¿Sí? Exactamente el mismo. Y el criterio de comparación al límite es exactamente el mismo también. ¿Sí? Fíjense que tiene esto de, tienen que buscar dos términos generales, tomar el límite de n tiende a infinito. Fíjense que en vez de usar f de x y g de x usan a sub n y b sub n. ¿Sí? Y le toman el límite a sub n sobre b sub n y eso les va a dar un valor. Si ese valor es positivo, lo que le pase a la serie de b sub n le pasa a la de a sub n. O sea, si una converge, la otra también, o si una diverge, la otra también. Ahora, si L les da 0, entonces ustedes tendrían que haber propuesto un b sub n cuya serie converja para asegurar la convergencia de la serie de a sub n. Y si ese L les tiende a infinito, entonces ustedes tendrían que haber propuesto un b sub n cuya serie diverja para asegurar la divergencia de la serie de a sub n. ¿Sí? Y bueno, ya en el próximo video vamos a ver series alternantes. ¿Sí? Así que nos vemos en ese video para seguir con esto.